Bueno, el gatito. Vaya. Bien, vale. Ahí está. Acepten que estamos grabando, todas las personas que estamos, para poder comenzar con esto. Bueno, en principio, bienvenidos. Qué bueno volver a juntarnos otra vez en este evento, en este ciclo de conversaciones con expertos. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo una neurología, algo que no habíamos hecho antes, así que muy felices de compartir este espacio también aquí. Como siempre saben, nuestros primeros minutos, mientras que nos terminamos de acomodar, de ingresar y demás cuestiones, vamos a hacer los avisos que nos corresponden a todos, a este comité que viene trabajando en el ALASBIM ya hace un par de años. Así que les voy a hacer un pequeño repaso de las cosas que tenemos pendientes para que todos lo tengan claro como evento latinoamericano y súper importante. Ya saben que en noviembre de este año está el ALASBIM en Buenos Aires, ¿sí? Así que estaremos compartiendo ese espacio del 15 al 18 de noviembre, como bueno, cada 2 años ocurre en una ciudad de este continente, como ha sido Brasil, como en otra oportunidad ha sido Chile, Perú, México mismo, y como volverá a ser después de más de 20 años, Buenos Aires. Así que bienvenidos todos, esperamos poder contar con su presencia. Sabemos que es un año complicado a muchos niveles en Latinoamérica, desde lo político, lo económico y demás, pero bueno, es un evento donde nos podemos reunir todos y podemos compartir este espacio, así que serán más que bienvenidos los que puedan asistir. Nuestro próximo aviso tiene que ver con algo que va a ocurrir la próxima semana, a partir de... espérenme que estoy haciendo lío. Estoy casi que me voy de la reunión. Así que no me den mucha bolilla. Si desaparezco, Isabel se va a hacer cargo de este evento. Pero vamos a tratar de que no ocurra. Pero sí comentarles algo que por ahí algunos de ustedes saben, que la semana que viene vamos a iniciar un nuevo curso virtual, ¿sí? De dosimetría interna en terapias radiometabólicas. Como acaba de terminar el curso de radiofarmacia hospitalaria que organizó el Comité de Radiofarmacia, con muchísimos asistentes, más de 200 personas en el curso, y como también está siendo un éxito este curso virtual que todavía no iniciamos de dosimetría interna, que tiene casi el cupo lleno con 300 inscriptos, para los que van a participar y para los que no, saber que, bueno, que el material luego va a estar disponible para que lo puedan ver en el canal de YouTube que tiene el comité, y que en este curso como particularidad tenemos 2 modalidades diferentes, una modalidad para personas que se inician en la dosimetría interna y que quieren tener sus primeros pasos y su aprendizaje inicial, y un curso más avanzado donde, bueno, generalmente destinado más a físicos médicos, pero si no, alguien con experiencia. Hay tecnólogos, también hay farmacéuticos y hay algunos médicos que se han animado a esta modalidad donde va a haber una intensidad de trabajo bastante más de la que hemos conocido hasta ahora en los cursos virtuales de ALASBIM. Así que, bueno, les queríamos compartir esto para que sepan que está ocurriendo, que sepan que seguimos trabajando y que el comité sigue adelante con las actividades. Esperamos que ustedes siempre puedan compartir y siempre puedan acceder a ellas. Bueno, y en esta oportunidad le voy a dejar mi habla a mi compañera, la doctora Isabel Carvajal Juárez, que es de México, trabaja con nosotros en el Comité de Educación Continua desde hace ya mucho tiempo, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Mariana. Y gracias a todos por asistir. Gracias a nuestro ponente, el doctor Ubi Cancino. Lo presento, es el doctor Ubi Cancino Ramos. Él es médico nuclear. Hizo además una alta especialidad en medicina nuclear oncológica, molecular y terapéutica. Ambos los hizo en el Instituto Nacional de Cancerología, avalado por la UNAM. También tiene una alta especialidad en neurociencias nucleares que realizó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, también avalado por la UNAM. Y actualmente desempeña como médico adscrito en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también como médico adscrito en el servicio de PET-CT y PET-resonancia
del servicio de CT Scanner Sur de San Ángel. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. El micrófono es todo tuyo. Ajá, bueno, les agradezco mucho la invitación que se me hace. Para mí es un honor poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido a lo largo de este tiempo y poder aportar y darles mi punto de vista, la práctica clínica que hemos tenido a lo largo de este tiempo a la LASBIM precisamente. Pues espero que vayan a poder asistir a Argentina y bueno, pues vamos a comenzar. Espero, espero poder resolver las dudas desde todo nivel, desde nivel técnico a nivel médico y tocar un poco de toda el área, que la verdad es un área demasiado extensa y de un área de mucha fuente de oportunidad. El objetivo de esto es señalar precisamente las ventajas de la imagen, ver el panorama de los radiotrazadores empleados en el sistema nervioso y algunos principios muy básicos, la revisión de las aplicaciones clínicas y ver precisamente el valor diagnóstico y pronóstico de la medicina nuclear y la imagen molecular. En realidad esto es muy importante, ya que nosotros vamos a tener un problema clínico y precisamente por eso va a ser mandado un paciente. Nosotros debemos de apoyar a las diferentes áreas con las que vamos a trabajar como médicos nucleares, utilizando o aconsejando qué radiofármaco y qué tipo de instrumentación, dígase qué tipo de reconstrucción, qué tipo de estudio vamos a utilizar. Entonces, siempre basados en un fondo clínico y fisiopatológico de una enfermedad para poder caracterizar estos mediante la imagen molecular. Debemos de conocer obviamente la biodistribución y la contribución diagnóstica que va a tener este. ¿Bajo qué instrumentos vamos a regir nuestra práctica? Pues precisamente a través de las guías principales que vamos a tener de las guías europeas y las guías americanas. Principalmente, y eso es algo importante de recalcar, son guías, ¿no? Son guías, nosotros podemos ir perfeccionando, nosotros podemos ir educando a nuestro ojo y precisamente aprendiendo de esto. Es un proceso de aprendizaje continuo. ¿Qué guías podemos utilizar? Pues estas precisamente es el área apartado del sistema nervioso que viene en las guías europeas. Tenemos las guías de PET de FDG, tenemos la guía para el sistema dopaminérgico, el RANO PET precisamente, y también para estudios de medicina nuclear o de gammagrafía, para usar radiofármacos marcados con tecnesio 99. También de la guía americana, tenemos la guía dopaminérgica, ya la de amiloide, para descartar la muerte cerebral, la de FDG. Entonces tenemos bastantes guías que en realidad no es el fin de la charla, pero saber que existen y nosotros con eso poder tener un punto de apoyo, un punto de partida en el aspecto técnico de los métodos de reconstrucción, el tiempo de biodistribución, los cuidados que hay que tener, hasta ciertas formas de interpretar o cómo reportar estas guías, la verdad que son bastante útiles. ¿Y cuáles siguen o qué guías futuras van a haber? Pues precisamente las de PET-FDG, la de evaluación, también precisamente el radiotrazador nuevo bueno, que han estado utilizando, el FAPI o el factor activador de fibroblastos, guías que se van renovando. Entonces esto es importante tenerla siempre en mente, ¿no? Entonces, atendiendo a estas diferentes técnicas de imagen, nosotros podemos utilizar imágenes estáticas, dinámicas, de fases, el SPEC, el PET. En realidad, nuestra práctica como médicos nucleares es muy vasta, dependiendo de qué, los radiotrazadores disponibles en nuestros países, el aparato con el que contemos, los medios. Entonces, debemos de ser muy dinámicos y adaptarnos precisamente para ofrecerle lo mejor a los pacientes. ¿Cuáles son las características idóneas de los radiofármacos para la imagen cerebral? Bueno, pues idealmente deben de traspasar la barrera hematoencefálica, que molecularmente es una barrera de protección muy importante. Y también estos radiofármacos deben de tener alta afinidad y selectividad para el objetivo del estudio. La extracción también debe ser independiente al flujo sanguíneo para que de esta manera revele un poco del flujo sanguíneo cerebral regional. Además, deben de ser retenidos el tiempo suficiente para que se obtengan las imágenes adecuadas. Y también de carecer metabolitos radioactivos que crucen la barrera hematoencefálica. ¿Para qué? Para evitar esta degradación de la imagen más que nada. Comenzando con los aspectos de medicina nuclear en el área de gammagrafía, tenemos
a los radiofármacos, al SD y el HMPAO, que son los más conocidos y que obviamente van a ser dependiendo de nuestras regulaciones en cada país. Bueno, principalmente la función, la fisiopatología de esto es que van a pasar la barrera hematoencefálica por un transporte, ¿sí? Debido a su naturaleza lipófila, van a permanecer y traspasar esta barrera. Y dentro de las células van a tener un proceso que se llama desesterificación y esto lo va a conducir o va a cambiar su naturaleza lipófila a algo hidrófilo y esto va a favorecer a la retención. Eso es como a muy grandes rasgos. Hablando de los radioatrasadores de PET, específicamente del FDG, sabemos que las células neuronales tienen como la glucosa como la fuente principal de energía y una neurona no tiene la capacidad de almacenarlo, por lo cual requiere un aporte continuo. Estas neuronas van a requerir o van a hacer la puerta de entrada a los GLUTs. A través de esto va a ingresar el FDG, va a ser fosfolipado por la exoquinasa y va a quedar atrapado, ya no va a seguir el camino de la glucólisis. Y esta es una predicción de máxima intensidad en dos LUTs o dos tonos de color diferentes de una biodistribución habitual. Esto es un SPEC con SD. Precisamente vamos a localizar estas zonas anatómicas y de estas son las que van a ser principalmente los que van a ir rigiendo nuestra práctica. Principalmente las a nivel cortical y anatómicamente vamos a dividirlos, así como los ganglios de la base, núcleo caudado, tálamo, las cortezas, dependiendo frontal, parietal, occipital, el cíngulo posterior y también, obviamente, viéndolo en todas las vistas. Esto es como cómo se ve en la imagen la reconstrucción de un SPEC. Las aplicaciones en el área de gammagrafía o en otros países conocidos como medicina nuclear convencional, tenemos que podemos utilizarlo para la muerte cerebral, cuando se sospecha de una lesión traumática o una lesión oncológica, cuando haya la sospecha de demencia, para localizar un foco epileptógeno, a una enfermedad cerebrovascular o sospecha de inflamación. En cuanto a los radiotrazadores PET, aplicaciones que podemos tener en el área de neurociencias también pueden dividirse en dos grandes ramas, que es la no oncológica y la oncológica. Esta área no oncológica también es muy vasta. Tenemos al deterioro cognitivo, las demencias, trastornos del movimiento, epilepsias, encefalitis, síndromes paraneoplásicos, padecimientos neuropsiquiátricos, que también podemos ver en gammagrafía, dependiendo de los radiotrazadores empleados. Y en el área de la neurooncología tenemos la evaluación primaria y la predicción del grado tumoral, estadificación, restadificación de los tumores, respuesta al tratamiento, cuando se sospecha de una recurrencia y uno de los valores muy importantes, diferenciar radionecrosis versus la recurrencia tumoral y la guía de biopsia. Vamos a ingresar un poco en todas estas áreas de una forma muy rápida y dando ejemplos prácticos. Entonces vamos a comenzar con el área de las demencias, en cual tenemos a los pacientes que generalmente van a tener una evolución de trastornos cognitivos, va a depender principalmente la entidad que lo esté provocando. Pueden haber deterioros cognitivos por metabolismo, por la edad, por trauma, es diferente. Entonces, precisamente basado en la medicina nuclear, es medicina personalizada, debemos de evaluar cada caso. Y precisamente cuando tenemos casos en los que tiene un deterioro cognitivo, ya sea determinado de forma clínica o mediante un examen mini-mental, vamos a tener estas diferentes opciones, ya que un deterioro cognitivo leve puede ser parte de un envejecimiento normal en un 20 a un 50% de los casos, pero también puede evolucionar o progresar a una demencia precoz. Esto puede ser en un transcurso de 18 meses entre un 8 a 15%, y este deterioro cognitivo leve a veces puede fluctuar, puede acentuarse o puede que el paciente no tenga datos clínicos de demencia, precisamente de deterioro cognitivo, y precisamente esto es lo que nos va a ayudar a esclarecer un poco. ¿Cuáles son las indicaciones precisamente para realizar este tipo de estudios? Bueno, o que se sospeche de una demencia, basados en el tiempo, en la clínica o en la historia del paciente. En el tiempo, que se deba a un comienzo antes del envejecimiento de la enfermedad, un declive o un deterioro cognitivo muy rápido, que en realidad tenga datos sugestivos de demencia en un periodo de menor de 2 años,
cuando en la clínica tiene un trauma craneoencefálico reciente, hay síntomas mal definidos o que no estén tan claros mediante una exploración clínica, que tenga focalización en ciertas áreas, incontinencia, alteraciones de la marcha. En cuanto a la historia clínica, antecedentes de hemorragia o el uso de anticoagulantes, sospecha de neoplasias por alguna metástasis cerebral, historia familiar de enfermedades neurodegenerativas o oncológicas, en realidad es muy vasta. Y precisamente, hablando del estadio preclínico de la demencia, pues vean esta gráfica. En realidad tenemos que el deterioro cognitivo leve va a fluctuar entre un estadio preclínico, de que vamos a tener la oportunidad, y en medicina nuclear eso es muy importante, de que antecedentes o enfermedades, antecedentes, todo el cambio molecular va a preceder o anteceder a los cambios anatómicos. Entonces nosotros de esta forma vamos a poder diferenciar a las demencias y podemos tener cambios precisamente mucho antes de que se ven una tomografía, mucho antes de que tenga datos clínicos de demencia. Y precisamente el radiotrazador más utilizado es el amiloide, que es el que nos va a predecir a veces con años o muchos años de anticipación, un deterioro cognitivo y la evaluación de una demencia. Entonces, todo esto puede llevar a proporcionar datos importantes para el tratamiento y la prevención, o precisamente que evolucionen de una manera más lenta estos tipos de trastornos. ¿En qué área nos encontramos cuando vemos el algoritmo de las demencias? Tenemos a la sospecha clínica de la demencia, tenemos las historias clínicas, la exploración neuropsiquiátrica, neuropsicológica, las pruebas tradicionales de imagen, los estudios de laboratorio y las pruebas de neurofisiología. Y ahí estamos después los estudios de neuroimagen funcional, que es el PET, el SPEC y la resofuncional. Entonces tenemos un valor en el diagnóstico o en la parte inicial de la evaluación de los pacientes. Este es un estudio, este es un SPEC con HMPAO, precisamente en la correlación con una resonancia magnética en la cual podemos ver este deterioro o esta zona de disminución de la perfusión en ambas regiones parietales temporales. Y bueno, en la correlación precisamente con la resonancia, es un SPECT resonancia, ayuda a la localización anatómica de las anomalías. Dependiendo los patrones metabólicos que vayan presentando este tipo de demencias que veamos en el SPECT, podemos diferir o diferenciar a los diferentes tipos de demencia. Este es un caso de una enfermedad de Alzheimer. Este es otro caso, también este es un SPECT con SD, en el que de una paciente de 76 años con un trastorno depresivo mayor. En teoría pensaban que tenía depresión y tenía síntomas psicóticos. Si podemos ver estas zonas de hipoperfusión hacia la región frontal bilateral, hacia la región orbitofrontal, la hipoperfusión moderada en la región ventromedial lateral y temporal, vemos que esta afección predominantemente, al contrario de la imagen anterior, esta es una afección muy anterior. Entonces, estos hallazgos son sugestivos de una demencia frontotemporal. Precisamente tenemos esta reconstrucción tridimensional que nos puede dar este programa y vemos cómo hay esta afección predominantemente del lóbulo frontal y de la región anterior del lóbulo temporal. Entonces, estos hallazgos junto con la clínica, pues son sugestivos de una demencia frontotemporal. Este es el caso de un PET-CT de una paciente de 75 años que, bueno, si bien la tomografía nos ayuda a ver que hay cierto grado de leucomalacia, hay zonas de ventriculomegalia, predominantemente hacia la región izquierda, incremento en la amplitud de las cisternas, vean, hay hipometabolismo moderado también. Tenemos, estos son los hallazgos ya más finos de este estudio. Y vemos cómo estas zonas llegan a ser un hipometabolismo severo hacia la región parietotemporal. Vemos el cíngulo posterior disminuido, la precuña también. Entonces, estos hallazgos precisamente son compatibles con una enfermedad de Alzheimer. También tenemos de este mismo estudio, esta es una comparación con una base de datos de pacientes sanos acorde a la edad. Y vemos estas áreas azules a negras que en realidad no deberían de verse. Este patrón de degeneración del cíngulo posterior, precuña, parietotemporal, que va de atrás hacia adelante,
precisamente es compatible con una enfermedad de Alzheimer, y también los estudios dicen y los artículos que cuando ya se llegan a afectar los lóbulos frontales ya se trata precisamente de una enfermedad de Alzheimer avanzada, como este caso. Aquí tenemos otro caso. Esta es una predicción de máxima intensidad en un paciente masculino de 70 años de edad que había tenido deterioro de la memoria, había perdido la localización espacial, iba a hacer mandados y se olvidaba en dónde estaba su casa, empezó a perder el reconocimiento del rostro de las personas y demás. Y vemos precisamente cómo ven patrón de degeneración a nivel cortical comparado con un paciente sano. Estas zonas por este color se ven en tonalidades rojas, amarillas, tono a verdes, azules, con una disminución bastante importante del metabolismo. Ya en la correlación, este es un paciente que se le realiza un PET resonancia, vemos precisamente este hipometabolismo severo, igual parieto temporal, con afección a la precuña, al cíngulo posterior, y también cierto grado de hipometabolismo moderado a leve en el área prefrontal. Esto también es compatible con una enfermedad de Alzheimer avanzada. Estos son los hallazgos más finos. Vemos este hipometabolismo y precisamente parieto temporal, predominantemente derecho, a la correlación y en la vista en las mapas de base de datos semicuantitativos, precisamente son compatibles con una enfermedad de Alzheimer. Y precisamente podemos ver, aquí le pongo el resumen de 3, precisamente un Alzheimer, por así decirlo, leve, moderado, y ya cuando es un patrón de neurodegeneración muy severo y afectado. Y bueno, también hay trastornos neuropsiquiátricos. ¿Cómo pueden ser? Principalmente los pacientes que son mayores de edad y que tienen disminución en la actividad, y eso puede correlacionarse o pueden llegar a pensar que tienen un deterioro cognitivo o subyacentes a trastornos neuropsiquiátricos. Este precisamente tenía disminución, un hipometabolismo en la corteza prefrontal, dorsolateral, orbitofrontal y del cíngulo anterior. También se le realizó una escala de depresión de Montgomery-Åsberg, y precisamente este paciente, además de enfermedad de Alzheimer, tenía una depresión que también puede llegar a verse cuando sí son grados de depresión mayor. Eso hablando de pues enfermedades neurodegenerativas, trastornos neuropsiquiátricos, demencias. Ahora vamos a ver precisamente trastornos del movimiento. ¿Qué radiotrazador podemos utilizar? Bueno, en el caso para aquí Ciudad de México y tenemos a la DOPA, a la fluordopa, y precisamente ya sea por PET-CT o por PET resonancia, vemos precisamente cómo hay este patrón de neurodegeneración. Aquí tenemos un paciente sano y en el área posterior un paciente con Parkinson, como esta degeneración dorso caudal caudo rostral, perdón, va a ser una afectación y va a ser la afectación mayor en la imagen va a ser contralateral al lado de mayor síntomas. Entonces este paciente tenía un temblor en reposo predominantemente izquierdo, ya que la afección más acentuada en la imagen era del putamen y el caudado derechos. En realidad tiene bastante sensibilidad y especificidad. Tiene una sensibilidad del 95%, una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 100 y un valor predictivo negativo del 87.5 para la enfermedad de Parkinson. Si bien también hay otros estudios y aquí también en Ciudad de México tratamos de realizar cuando hay sospecha clínica de no solo ser un Parkinson, pueden ser parkinsonismos atípicos o precisamente casos que no únicamente sean de Parkinson, sino que se asocien a algún otro trastorno, encefalitis, demencias, y hacemos protocolos duales de FDG con dopamina. Este es otro caso de una paciente de 79 años con un deterioro cognitivo de 12 meses de evolución. Había tenido olvidos de la memoria reciente, temblor en reposo de predominio izquierdo de 2 años, que había sido progresivo, y una hipertensión arterial de 15 años. Entonces, esta paciente, lo que podemos ver, vemos el PDRM con DOPA, vemos precisamente esta degeneración nigroestatal presináptica predominantemente del lado derecho, contralateral a los datos de la clínica. Esta es una forma, esta es la imagen, digamos, en cine, y esta es la imagen resumida.
vean cómo hay una mayor afectación del lado derecho y este patrón de las comas, por así decirlo, que vemos en la DOPA está perdido. Posteriormente a esta misma paciente realizamos un protocolo dual. Si ven también anatómicamente tenía meningiomas parcialmente calcificados. Esta paciente ya había presentado una caída. Por aquí vamos a ver un hematoma subdural parietotemporal que tenía del lado derecho. Y vean esta disminución del mira, aquí está el hematoma y esta disminución también del FDG. Ujú. Esta disminución tenía un hipometabolismo igual cíngulo posterior, pecuña, parieto temporal y frontal. Y también se realizó una espectroscopía y tenía incremento en los picos de mioinositol y colina. Ujú. Entonces, esta es la imagen resumida de a nivel cortical. Precisamente, si ven con FDG los ganglios basales van a estar preservados porque esta es una valoración posináptica. En cambio, con la dopamina hacemos una valoración presináptica de la enfermedad. Estas son las imágenes sumadas y resumidas del caso, en el cual podemos ver, en este lado tenemos a la dopamina con esta degeneración em, caudorrostral de predominio derecho y este hipometabolismo cortical, y esta paciente precisamente tenía datos compatibles con enfermedad de Parkinson y con enfermedad tipo Alzheimer. Este es otro caso de una paciente de 67 años que tenía parkinsonismo por bradicinesia, rigidez de 3 años de evolución con rápida progresión que la llevó a la silla de ruedas. Sin embargo, debido a la muy corto tiempo de evolución para tener la demencia y las alucinaciones, se le solicita el PET dual con FDG y DOPA para el diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpo de Levy. Este es el PET con FDG. Vemos precisamente estas áreas de hipometabolismo, pero hipometabolismo es predominantemente occipital. Eso también realizamos el DOPA y vean que esta degeneración no precisamente es una caudorrostral típica como en la enfermedad de Parkinson, sino que es un poco más abigarrada y tiene áreas de hipocaptación de la DOPA precisamente un poco diferentes, es un patrón diferente al típico del Parkinson. Con estos hallazgos podemos concretar que esta paciente se trataba de una demencia por cuerpo de Levy, principalmente por el PET con FDG. Otra utilidad de la medicina nuclear en las neurociencias precisamente es la evaluación prequirúrgica en los pacientes que tienen epilepsia. Precisamente cuando pacientes son multidrogo resistentes a la epilepsia y después son pacientes que no es para cualquier paciente, ya son pacientes que están multievaluados, ya tienen resonancias de cráneo, electroencefalogramas y precisamente es un consenso de todos los especialistas a través de epileptólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, psicosociólogos, precisamente para evaluar esto y poderlo enviar a un tratamiento. Cuando tienen datos discordantes en todo eso, precisamente tenemos al SPEC o al PET con FDG o con SD y les voy a mostrar algunos casos. Precisamente al PET con FDG o el SPEC con SD, ¿bajo qué principio? Precisamente las descargas eléctricas patológicas van a presentar disminución del metabolismo glucosídico en un estado basal. Cuando un paciente se le realiza el estudio sin que presente ninguna convulsión reciente, bueno, vamos a hablar de un SPEC interictal o un PET interictal, pero precisamente cuando a un paciente se le administra el radiofármaco va a ocurrir todo lo contrario. Estas zonas de disfunción neuronal van a ser incrementadas, pero precisamente para que sea ictal sí debemos de tener ciertas características que, bueno, para fines de la plática, por el tiempo no voy a poder explicar, pero bueno. Tenemos este caso de un niño, de una niña de 10 años que tenía crisis convulsivas desde los 4 meses de edad. Tenían una duración de 30 minutos y eran desencadenadas por fiebre principalmente. Tuvo tratamiento con 2 medicamentos. En el último año agregaron diazepam 3 veces al día, ya tenía 3 medicamentos, ya estaba para ser multidrogo resistente. Incrementaron las descargas o estas convulsiones de 7 o más eventos al día. Tenía variables y solo afectaba un lado con los movimientos en el brazo derecho. Y también si tenía convulsiones del lado izquierdo, iniciaba con movimientos oculares. En la resoprevia únicamente tenía una glosis temporal derecha y atrofia leve cerebelosa. Es por eso que le solicitaron el PET resonancia con FDG. Vemos entonces principalmente eso. ¿Y qué podemos ver? Bueno, tenemos esta
esta secuencia de resonancia precisamente y vemos cómo es que nos proporciona este paciente al momento de administrar el fármaco presentó una crisis convulsiva. Entonces, precisamente esto se trató de un PET ictal. Vemos estas dos zonas, esta zona focal de hipermetabolismo, principalmente en la amígdala izquierda y en el hipocampo derecho. Vean, la amígdala izquierda, el hipocampo derecho, predominantemente en la cabeza y el cuerpo. Obviamente tienen incremento en la intensidad de la señal al flare y tienen en la doble inversión de la recuperación. En el giro hipocampal derecho también tenía restricción molecular cortical asociada a niveles bajos de coeficiente del ADC. Vean precisamente estas zonas de hipometabolismo e hipermetabolismo que nos puede dar precisamente en la epilepsia. El hipometabolismo estaba relacionado a la misma gliosis, pero el amigdalino y el del hipocampo derecho, pues precisamente eran relacionados con los focos epileptógenos. Este es otro caso. Este se trata de un SPEC, un SPEC-CT que realizamos en el IMSS, en el Hospital de Pediatría, de un niño de 14 años. Estaba precisamente en protocolo de estudio de epilepsia focal, síndrome epiléptico en estudio. Tenía un electroencefalograma con focos frontales izquierdos y reporte con una tomografía de un quiste aracnoideo temporal izquierdo. Era lo único. Y precisamente le solicitaron el estudio para valorar la función. Vemos en las imágenes estas zonas de hipoperfusión hacia el lado frontal predominantemente derecho. Vean estas zonas, pero principalmente es un área muy grande del giro frontal superior derecho que abarcaba tanto zonas inferiores como la región más superior. En la tomografía no se podían dilucidar alguna alteración anatómica que nosotros pudiéramos ver, pero en la resonancia magnética, en el giro temporal superior derecho, vemos esta zona hiperintensa precisamente que coincidía con la zona de ausencia de perfusión a nivel cortical. Estos hallazgos pues eran sugestivos en combinación con estos de una displasia cortical. Y las displasias corticales son frecuentes en los pacientes pediátricos. Este es otro caso de un niño también de 14 años que tenía una epilepsia focal clónica en el hemicuerpo izquierdo. Tenía igual el diagnóstico desde los 4 años de edad, ya llevaba 10 meses con 10 años con la epilepsia. Actualmente tenía descontrol en las crisis epilépticas 10 a 12 veces al día, 30 segundos, refractaria a tratamiento médico. La resonancia había salido sin alteraciones, el electroencefalograma también sin alteración y sospechaban de una enfermedad de Rasmussen. Precisamente se llegó al departamento y le realizamos un SPEC-CT con SD y vemos esta zona de hipoperfusión hacia la región frontal superior derecho, hacia el lóbulo temporal derecho y también hacia el frontal superior izquierdo. Entonces este paciente tenía algunas zonas diferentes de disminución de la captación y precisamente se trataba más de foco epileptógeno. En esta imagen está representada la del giro frontal inferior derecho. Otro estudio que también llegan a solicitar en los departamentos pueden ser para la evaluación de la muerte cerebral. En este precisamente vamos a utilizar también protocolos dinámicos durante la inyección y posteriormente imágenes secuenciales y estáticas. Precisamente si esto se va a realizar con HMPAO, con SD, y si vemos nosotros perfusión o si vemos precisamente el signo del cráneo vacío, pues va a corresponder a una muerte cerebral y si no, pues vamos a descartar esta misma etiología. Otro tipo de usos de la medicina nuclear, precisamente este es un caso de un paciente femenino de 23 años que tenía un trastorno psicótico probablemente secundario al consumo de sustancias. Vemos en el SPEC con SD estas zonas heterogéneas que tienen de hipoperfusión leve a moderado hacia las regiones del cerebro con mayor afectación a la temporal medial, de predominio izquierdo, frontal y parieto-occipital. Vemos un patrón muy irregular de distribución, precisamente en la reconstrucción tridimensional y pues les digo, se trataba de una niña de 23 años, vemos precisamente estas zonas parcheadas y bueno, esto precisamente son alteraciones a nivel cortical por el abuso de sustancias. Ahora vamos a hablar precisamente, vamos a dejar las no oncológicas y vamos a pasar a las oncológicas y bueno, principalmente vamos a ver diferentes tipos de mecanismos atendiendo
del tipo de mecanismo que utilicemos, la vía metabólica, vamos a tener a los diferentes radiotrasadores. Podemos utilizar transporte de aminoácidos precisamente para la dopa, metionina o la tirosina, la síntesis de lípidos de membrana para la colina, proliferación celular con el FLT, unión a receptores PSMA o criótide, la hipoxia celular, el F-miso. Y principalmente el FDG, ¿para qué nos va a servir? Ya vimos que para las demencias, también para actividad tumoral, encefalitis y síndromes paraneoplásicos. Este caso es de una paciente femenino de 72 años en la cual tenía un tumor cerebral diagnosticado por una resonancia y debido a lo agudo del proceso, pues sospechaban en que fuera de una metástasis. Realizamos un PET-RM, obviamente de la parte cerebral y cuerpo completo. El cuerpo completo se descartó que tuviera alguna enfermedad a nivel corporal y se correlacionó con la resonancia y vemos precisamente esta zona de incremento de la captación y la afectación hacia nivel predominantemente del cerebelo. Si ven cómo es el grado de afectación, vamos a tener que, hablando del linfoma y las metástasis a nivel corporal, a nivel craneal con FDG, vamos a tener al linfoma del sistema nervioso central como el que va a presentar mayor captación o mayor avidez por el FDG, mientras que las metástasis cerebrales, dependiendo del tipo de cáncer y de tipo molecular que éste tenga, van a variar desde ser hipocaptantes o hipometabólicas hasta ser mucho más captantes en comparación con la materia gris. Y hablando de puros gliomas o de primarios del sistema nervioso central, los gliomas de alto grado son los que van a presentar mayor avidez por el FDG. Hablando de otros casos, también tenemos a las encefalitis, las cuales pueden ser de diferentes tipos metabólicas, autoinmunes, paraneoplásicas. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener ciertos patrones que nos van a ayudar a distinguir este tipo de encefalitis. Este paciente precisamente había tenido un deterioro cognitivo rápidamente progresivo y tenía encefalitis, la sospechaban de una encefalitis límbica, autoinmune versus paraneoplásica. A este paciente le realizamos un PET-CT de cráneo y posteriormente se le complementó con un PET-CT corporal. Vemos esta zona de incremento del metabolismo a nivel del ápice pulmonar izquierdo. Precisamente esto se trataba de un síndrome paraneoplásico secundario a un cáncer de pulmón. Aminoácidos, vamos a traspasar la barrera hematoencefálica a través de los receptores LAT por una difusión facilitada y vamos a utilizar estos LAT o transportes también de sistema alanina, serina, cisteína, precisamente para que llegara a la célula tumoral. ¿Cuál es la ventaja de estos radiotrazadores? Que no vamos a tener la interferencia o el ruido de lo que nos proporciona el FDG y precisamente vamos a tener a que los tumores que tienen mayor mutación, por ejemplo, el glioblastoma IDH wild type, precisamente va a tener mayor afinidad por la metionina versus un grado 2 IDH mutado, ¿no? Eso nos va a ayudar precisamente. Este es un estudio, un PET-CT con tirosina, que nos ayudó para evaluar precisamente a nivel del bulbo, si se trataba de versus linfoma del sistema nervioso central versus un glioma, y debido a la captación y el patrón que presentaba, precisamente se llegó a la conclusión de que se trataba de un glioma de alto grado a nivel del bulbo. Este paciente es un niño de 5 años en el cual tenía una afectación a nivel cerebeloso. Ven a esta zona y ven precisamente esta zona que refuerza en el T1 congado, presenta cierto grado de captación a la metionina y se trata de un tumor glial de bajo grado. Sacando las razones entre el fondo y la lesión y los valores del sub, podemos llegar a eso. Otro valor que tienen el PET con aminoácidos es el cambios por radioterapia versus la recurrencia. Vemos cómo estos cambios por radioterapia o por cirugía van a presentar, por la resonancia, pues van a perder este cierto valor diagnóstico que tiene, pero precisamente con la difusión y con las secuencias y con el PET con metionina podemos delimitar bien adecuadamente si se trata de cambios por radioterapia o una recurrencia tumoral. Para evaluar la respuesta al tratamiento también es útil, ya que este paciente se trataba de un glioblastoma grado 4 que había tenido tratamiento con bevacizumab
8 meses posteriormente lo mandan a evaluar la respuesta. Primero se le realiza un PET-DRM, posteriormente le realizamos un PET-CT con metionina y vemos esta incrementa en la extensión y en la captación del radiofármaco. Precisamente era una progresión de la enfermedad. Ahora tenemos a otros radiotrazadores, que es la unión a receptores. Hablando del ocriótide, por ejemplo, nos va a ser útil para detectar o descartar los meningiomas, ya que van a presentar esta sobreexpresión de estos receptores de somatostatina. Este es el caso de un paciente con un, vean, este meningioma gigante frontotemporal. Este obviamente es un T1 contrastado. Este es un estudio prequirúrgico y posteriormente presentó alergia al medio de contraste y los clínicos ya no querían realizarle un nuevo estudio con contraste, con GADO. Entonces, precisamente acudieron con nosotros y nosotros pudimos ofrecerle un PET con ocriótide y vemos precisamente esta zona de incremento muy focal a nivel del giro orbitario lateral. Vean esta zona muy focal. Entonces, esta era una actividad residual de todo ese meningioma. Obviamente, este estudio fue en una fase simple y ya no, para evitar esta reacción alérgica. Hablando de otros radiotrazadores, también tenemos a la colina y al acetato. Dependiendo de la sobreexpresión de estas enzimas, precisamente vamos a tener, esta es la biodistribución habitual y nos va a ayudar también para la sospecha de enfermedad residual y también para la predicción de un grado tumoral. Este paciente se realizó un PET-CT con colina y precisamente este fue de hace una semana. Le realizamos una colina y vean estas zonas de incremento de la captación que tal vez con la tomografía no eran tan visibles, aunque a pesar de ser contrastada, pero vemos precisamente la recurrencia tumoral. Este paciente ya tenía una resonancia externa, pudimos fusionarla o correlacionarla precisamente y vemos que sí, hay zonas que realzan al GADO y que también tienen incremento en la captación de la colina, pero hay zonas como esta región parietal que a pesar de no tener realce con el GADO, precisamente tienen incremento en la captación y precisamente es el valor de la medicina nuclear que va a preceder. También podemos caracterizar molecularmente a estos pacientes sin necesidad de hacer una biopsia, dando cierto grado de predicción del grado tumoral. Este es un paciente que tenía crisis convulsivas, pérdida de la visión, dislalia, había tenido un antecedente de mieloma múltiple. Se le realizó un FDG de rutina y vieron a nivel frontal esta zona de incremento de la captación con el FDG. Posteriormente pudimos caracterizarlo con un PET con metionina y vean esta diferencia precisamente en la imagen, como en el FDG parece tener dos zonas de diferente actividad y con la metionina lo vemos como un solo y de una forma mucho más extensa, ¿sí? También los valores de sub, vean cómo no tenemos precisamente el ruido que nos organiza la corteza cerebral. Y bueno, hablando de otros radiotrazadores, este fue un paciente que llegó a un PET-CT con PSMA, fue de estadificación, tenía un AP de 36.5 nanogramos y vean precisamente cómo a nivel cerebeloso hay esta zona focal de incremento de la captación. Esto se trataba obviamente de una metástasis a nivel del cerebelo secundario al cáncer de próstata. Y bueno, pues estos son los usos prácticos que ustedes pueden tener dependiendo de toda esta gama de estudios. Recuerden que obviamente siempre debemos de adecuarlo a las características, a nuestro tipo de práctica y todo. Y yo les agradezco mucho la invitación que me realizan. Igual les dejo ahí mi correo, mi contacto, por si gustan alguna duda, algún consejo o lo que gusten, alguna experiencia para compartir, con mucho gusto. Estaré muy gustoso de poder escucharlos. Muchas gracias, doctor Ubi Cancino, qué bonita plática. ¿Qué de cosas solo para el cerebro? Y estoy muy impresionada. Muchas gracias. Y abro el foro para los asistentes. Si gustan hacer alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o bien colocarla aquí en la ventanita de chat y se la hacemos al doctor. Ahorita estás recibiendo felicitaciones del doctor Gamal Acabani,
del doctor Sergio López. Bueno, muchas felicitaciones. ¿Nos puedes Gracias. contar, por favor, Ubi, porque esta es una plática que ven muchos médicos de Latinoamérica? Todos los radiotrazadores que comentaste son los que hay disponibles en México, son los que con los que tú trabajas. Sí, 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 precisamente todos estos son casos de la práctica clínica que hemos tenido, son casos son las experiencias que hemos vivido y precisamente lo que sí tal vez ya no pude abarcar por cuestiones de tiempo y que tampoco tenemos en México, pues es lo del amiloide, por ejemplo, ¿sí? O el DaTscan, que sí hay en México, pero en la práctica personal no me han tocado aún, utilizamos a la DOPA, pero precisamente son casos de todos los días que tenemos por ahí. Eso te iba a Ujú. preguntar, y aparte de los de beta amiloide, que pues no son tan comunes, ¿cuáles otros crees que hacen falta eh, en México, por ejemplo? Pues tal vez un poco más del uso del FAPI, precisamente, y de los beta amiloides, el Pittsburgh y todos los demás que ya conocemos. Yo creo que eso nos daría mucho mayor proyección y mejor evaluación a los pacientes, sobre todo en la evaluación de las demencias y hablando del FAPI también para a nivel de la caracterización molecular de los tumores. Ujú. Ok. Aquí te hacen una pregunta, la doctora Amelia. En esquizofrenia, síndrome maníaco depresivo, ¿tiene aplicaciones clínicas? Sí, 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 precisamente, bueno, una de las primeras imágenes que presenté eran del Instituto Nacional de Psiquiatría, que precisamente me compartió una doctora que es médico nuclear y que tiene experiencia principalmente en trastornos del ánimo y todo eso. Sí tiene aplicaciones clínicas, principalmente en la esquizofrenia, abuso de sustancias, trastorno bipolar, depresiones, principalmente son los trastornos que son más útiles o aporta un poco más en cuanto a como un estudio de imagen que nosotros podemos mostrar a los Ujú. clínicos, ¿no? Y podemos aportarles un poco más en cuanto a su diagnóstico diferencial, ¿no? Y con SPEC, ¿verdad? Sí, Digo, con SPEC. medicina Ajá. nuclear convencional o gamografía, como le digan, precisamente. Con eso es suficiente. Alguien te pregunta aquí, experiencia con el TRODA con Tecnesio 99, no testado. Sí, como les comento, en México sí existe, pero debido a los costos ha sido un poco más el auge que ha tenido la DOPA y a la accesibilidad del mismo, por lo cual sí existe en Ciudad de México, pero no he tenido experiencia personal. Los grados de degeneración que mencionan a través del TRODAT, que son 5, sí se pueden utilizar o son equiparables a los grados de degradación de la DOPA también. Ujú. Ok. Bien, dice aquí, la diferenciación de tumor recurrente y radionecrosis es difícil. ¿Puedes elaborar esta área, por favor, y los radiofármacos utilizados? Sí, 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 precisamente le digo como era muy poco el tiempo y tan vasto esto, apenas pude alcanzar a tocarlo y abarcar un poquito, pero precisamente la imagen que les comenté o la que les presenté se trata de un PTRM con metionina y precisamente los aminoácidos como tal, no a excepción de metonina, sí tienen diferente rendimiento diagnóstico, pero dígase metionina, tirosina, dopa, son los de elección o son los más utilizados para descartar o corroborar radionecrosis versus recurrencia tumoral. En dado caso y en diferentes departamentos en los que no se cuente con esto y tengamos al FDG, bueno, también puede utilizarse, pero es un poco más truculento, es un poco más difícil llegar a este tipo de diagnósticos, pero también puede ser utilizado. La sensibilidad diagnóstica baja para diferenciar radionecrosis versus recurrencia tumoral a un 65%, 70 aproximadamente, pero sí también puede ser utilizado. Y también Doc, hablando de gamografía, perdón, también se puede utilizar el talio, hablando de, bueno, medicina nuclear convencional. ¿Perdón? Doc, FLT, ahí en la búsqueda de la diferencia entre la radionecrosis y el tumor, ¿no?
Sí, sí, pero tiene menor rendimiento diagnóstico. Yo creo que tal vez sería un segundo lugar después de los aminoácidos y en tercer Ok, lugar el FDG. Ujú. ok, perfecto. Ok. Bueno, ¿nos puedes comentar, por favor, porque tú trabajas en centros y te entrenaste en centros que son muy específicos en los estudios neurológicos? Para todos los médicos nucleares que se han entrenado en esos lugares, ¿cómo es el protocolo de adquisición que siguen, por ejemplo, el Instituto Nacional de Neurología o lo que sigues tú, porque tú eres el neurólogo imagenólogo de CT escanes? Ajá. ¿Cómo has establecido tus protocolos, tanto en PET-CT y ahora en el PET-RESO? Bueno, pues precisamente no tienen nada que no venga en las guías, precisamente las que les compartí al inicio, son las guías que más utilizamos, las guías europeas y las guías americanas. Em, para el FDG, pues sabemos que debe de tener un ayuno mínimo de 6 horas, tener bajo control sus niveles de glicemia, evitar el consumo de cafeína y alimentos gaseosas, por ejemplo, un día antes. mm, Cuando se administra el radiofármaco, debemos de tener al paciente en un lugar fuera de estimulación luminosa, igual para el SPEC, de hecho, este, debemos de tenerlos fuera en reposo, pero sin cerrar los ojos, pueden estar así, sin interactuar tanto con los familiares o con el personal, deben estar en cuartos con luces bajitas y precisamente después de 15, 20 minutos poder administrar el radiofármaco, esperar el tiempo de biodistribución y precisamente lo que señalan las guías es que a partir de los 30 minutos podemos empezar con la adquisición del estudio, pero puede postergarse hasta em, de 30 a 90 minutos posterior a la inyección del radiofármaco. También el tiempo que se le da a la cama de PET, bueno, el PET-RM, el FOP es un poco más amplio, la cama versus la de PET-CT, pero son suficientes para que en una cama puedas obtener la imagen cerebral. Y precisamente el tiempo de adquisición señala que debe de ser mínimo de 10 minutos, ideal de 10 a 20 minutos. Ujú. Sabemos que si entre más tiempo demos y el paciente se mueve, podemos suscitar a diferentes tipos, ¿no? Alteración en la imagen. Entonces debemos de realizar una evaluación entre el costo, el beneficio y pues, hablando de mi caso también que veo pacientes pediátricos, es un poco difícil mantener estático a un niño, entonces sí ver el tiempo que sea suficiente para cada paciente. O, por ejemplo, pacientes que tienen trastornos del movimiento y tienen temblores Ujú. involuntarios, pues también es un poco, incluso valorar precisamente la realización del estudio bajo anestesia, bajo sedación. Ujú. Eso le iba a preguntar, conociendo un poco la experiencia de algunos colegas. Yo no hago neuro, nunca hice, no es un área que a mí me guste, así que yo estoy para escuchar nada más y aprender de lo que usted cuenta. Lo mío es la oncología, así que yo con los casos oncológicos me llevo mejor. Pero sí hay un centro muy grande en Argentina que se dedica a hacer neuro con una médica que tiene mucha experiencia y cuando ella nos transmite sus experiencias, una de las cosas es la valoración del paciente como difícil de tratar, ¿no? Como un paciente difícil para adquirir imagen. Entonces, en ese sentido, aplican algún protocolo particular, cómo mantenemos al paciente quieto, cómo hacemos que entienda cuando no entienden, cómo, ¿no? O cuando queremos que quieran, pero no pueden, ¿no? ¿Qué Ujú. tiene para contarnos en ese área? Sí, bueno, la verdad es muy, muy retador en esa parte, precisamente, sí se debe de valorar previamente a los pacientes, ver, a veces tener alguna entrevista con ellos y charlar y ver si ellos, aunque como dice, a veces ellos tengan la voluntad, pero su misma sintomatología no los deje mantenerse, sí irse por optar por estudios con anestesia, ¿no? O Claro. igual pacientes que estén hablando de niños, pues sí, tener a los papás cerca, que le estén hablando y todo para nosotros poder
tratar de mantener el tiempo, obviamente tratando de optimizar la adquisición. Igual a los pacientes pediátricos tenemos esa otra parte de la dosificación para la protección precisamente de la dosimetría a los niños. Obviamente con las guías, ver el FDG, el SD, cuánto les toca por kilo de peso, dependiendo de la patología, de tener una adecuada preparación y precisamente en la reconstrucción tener el tiempo para que sea una imagen, imagen gentil, le dicen en pediatría, imagen precisamente que sea suficiente para una interpretación, que no se sacrifique la calidad del estudio con el tiempo, ¿no? Entonces precisamente tenemos las guías para usarlas, pero no son como escritas en piedra, precisamente son algo que nosotros debemos adaptar en nuestra práctica clínica diaria. Claro. Muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si hay alguien más de que tiene alguna otra pregunta, aprovechen ahorita al doctor. Creo que ya no. Pues entonces no nos queda más que agradecerte, doctor Ubi Cancino. Muchas gracias por compartirnos tan bonitas imágenes y toda tu experiencia de lo que has trabajado en los últimos años. De verdad, esto fueron imágenes y casos clínicos muy representativos, muy bonitos de todas las patologías que tocaste. Muchas gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Mariano. Cualquiera, de todas maneras, cualquier duda, pueden mandarme un mail, está mi página de Facebook, con todo gusto yo les responderé. Muchas gracias. Antes de irnos, los invitamos a todos a hacer una foto. Prendan sus cámaras, veámonos 2 segundos, dejemos el anonimato. Ahí está, se van animando muy bien. Así el doc que estuvo mayormente mirando pantallitas negras pueda Casi vernos a todo. todos o a la mayoría de nosotros. Que también quedamos reflejados, ¿no? Somos Latinoamérica, estamos Argentina, y está México, está Uruguay, está Perú, Colombia. Colombia, hay muchas, sí, Colombia, Amelia, hola Amelia por ahí. Mucha gente y provincias de Argentina, veo a la doctora Melado por ahí también. Así que vemos mucha gente, ahí está, Graciela. Mucha Ecuador gente de también. todos Ecuador, lados. Brasil. Así que sonrían para la foto y vamos a hacer una imagen. Un segundo que yo aprenda cómo hacer en esta, en esta computadora nueva, cómo cambiar la foto y ya estoy con ustedes. Ahí está, ya aprendí, ya aprendí. Bueno, 1, 2, 3. Eso, muy bien. Bueno, muchas gracias, como dijo Isabel. A los que estén en el curso nos vemos el lunes y a los que no, en el próximo evento de expertos en agosto. ¿Sí? Un gusto verlos a todos. Bye. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Gracias, Buenas doctor. noches. No estén ladrando, gritones.